Bueno, están visualizando el PPT, ¿cierto, chicos? Buenos días con todos. ¿Sí? ¿Se visualiza? A ver, ¿quiénes están despiertos? Sí, profesor. Ya, genial. Ya somos 21 conectados. Bueno, hoy en la clase de historia prácticamente vamos a volver por un momento a la historia universal. Cuando hablamos de universalidad o de historia universal, en este caso cabe recalcar de que estamos hablando de la historia de Europa, ¿no? Y de la Europa como hegemonía o como visión de Occidente, ¿no? Lo que también pertenecemos hasta cierto punto. Acordémonos de la clase pasada, el tema de el virreinato. Aquí ya estamos hablando de la época de la Ilustración y la Restauración. Antecedentes simples. Aquí he puesto unos antecedentes ligados a Inglaterra, que no está en su contenido, quizás les va a convenir tomar el screenshot a lo que ustedes convengan, ¿no? Es simplemente para tener un antecedente, una hilación de todo el tema de la Ilustración hasta la Restauración. Ya no es para llenarle de datos para que se confundan o algo así, sino es para justamente entender las diferencias, ¿no? Para articular todos los temas que vamos a agarrar hoy día. Hoy día vamos a tocar de la ilustración hasta la restauración. La ilustración básicamente es el siglo de las luces, el siglo XVIII, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el despotismo ilustrado, con la independencia de Estados Unidos, todo lo que ocurría en Francia antes, todo lo que va a ocurrir después de la independencia de Estados Unidos con la Revolución Francesa, ¿no? Que va a durar unos años, y después de la Revolución Francesa va a llegar Napoleón, el periodo republicano un poco antes, va a llegar el periodo imperial con Napoleón Bonaparte, que va a afectar a lo que sucede también en la colonia española, vamos a ver por qué. Y por último, dos temas pequeños, que son la primera revolución industrial y la restauración, que es el intento de los jerarcas, o por así decirlo, de las dinastías, de los reyes, en volver al absolutismo, ¿no? Básicamente, la historia de Europa o de la Ilustración es el momento en el cual se inician las revoluciones burguesas en Europa. ¿Qué era burguesía? ¿Alguien se acuerda qué era burguesía? ¿O de dónde venía? A ver, pueden escribirlo también. Doy un minutito para ver si lo pueden responder. ¿Qué era burguesía o de dónde viene la burguesía? Si no, no hay problema. Bueno, repasando qué era la burguesía era una clase social ligada a los comerciantes, a los comerciantes, ligada a los productores. La burguesía eran los artesanos que tuvieron la capacidad de agremiarse, de crear sus propias ciudades con el apoyo de los reyes absolutistas, ¿no? Los reyes que se distinguieron de la nobleza, que fueron contra la nobleza porque se dieron cuenta que la nobleza impedía que ellos pudieran desarrollarse, ¿no? Burgueses hubo en todos los reinos de Europa, pero hubo una gran diferencia entre los burgueses del norte de Europa, por así decirlo, y los del sur de Europa, ¿no? ¿En qué sentido? Tuvo que ver el tema de la religión. La Iglesia Católica tenía una visión muy distinta del poder y de la riqueza, a diferencia de los protestantes, ¿no? Tanto luteranos como calvinistas o anglicanos. O sea, Inglaterra, Holanda también tuvieron una visión distinta, incluso que trajeron a las colonias, ¿no? Entonces, la visión de ciencia, de conocimiento fue distinta, mientras que en España, todavía en este siglo, en el siglo XVIII, había algunos inicios de reformas, por así decirlo. En la zona de Inglaterra ya había una mayor apertura a la ciencia, todo gracias al crecimiento de la burguesía que cuestionaba la divina providencia, cuestionaba el origen divino del ser humano y de los hombres sobre todo, y por tanto de los reyes. Ya la religión estaba pasando a otro plano, a un plano más simbólico, más de orden no tan económico, ¿no? Entonces, ya empezamos con los antecedentes, ¿no? No puedo mover esto, a ver. Ahora sí. Ya, los antecedentes de la Ilustración hasta la Restauración.
Según la Separata, la Ilustración es en el siglo XVIII. Es un movimiento intelectual científico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, ¿no? O sea, 1700. Promovió el pensamiento crítico y reformista contra el régimen antiguo, ¿no? El antiguo régimen. ¿Quién era el antiguo régimen? Los reyes absolutistas. Todo lo que significaba también la poderosa Iglesia Católica. Francia era católica, ¿no? Pero todo ese tema es gracias también al Renacimiento, ¿no? O sea, Ilustración es una especie de pirámide o de parte del prime, por así decirlo, como ustedes usan los términos ahora, ¿no? Juveniles, es la parte más alta del conocimiento de aquel siglo, ¿no? Mucho antes el Renacimiento, acuérdense que fue muy distinto en el norte como en el sur, ¿no? En el sur, es decir, Francia, Italia, el Renacimiento fue de índole político y religioso. Aquí también, ¿no? Aquí también, en el tema del conocimiento. El antropocentrismo, el humanismo vuelven a resurgir en Francia. Ahora, ¿por qué surgió en Francia de esta manera? Porque fue impactado, ¿no? Por todo lo que sucedía en Inglaterra, ¿no? La Revolución Inglesa, el desarrollo de las ideas liberales de John Locke. Según Locke, él habla del concepto de derechos naturales, que lo vamos a ver en un momento, ya estaba hablando de una especie de, ¿cómo decirlo? Está hablando de una manera no religiosa de lo que hablaba la Biblia ya, ¿no? O sea, todo lo que sucedió en el Renacimiento, que era volver laica la ciudad, quitarle el poder a la iglesia en cuanto al pensamiento, en cuanto al centro de la historia, que el centro de la historia era Dios, los reyes, las teocracias, mucho antes, pero todavía se seguía creyendo en el Dios, en los reyes, ¿no? Con el elogio de la locura, con el tema de Tomás Moro, con todos estos artículos de lectura social de manera crítica, ¿no? De la sociedad y de los gobernantes, es que en la parte de aquí de Europa es que comienza a cuestionarse todo esto, ¿no? Pero en Europa de Francia aún se mantenía la fortaleza de los reyes, ¿no? ¿Por qué? Por la herencia continental de Carlos Magno, de Alejandro Magno, toda la zona continental necesitaba pues de una visión fuerte de la autoridad porque estaban muy ligados a guerras, estaban muy cercanos, aún están muy cercanos por así decirlo, las naciones europeas. Entonces necesitaban una figura autoritaria, una figura fuerte. Por eso es que el absolutismo en Francia fue muy diferente a lo que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Por así decirlo, y también en España. Todos estaban cerca y necesitaban una figura militar que eran los reyes. Entonces la ilustración viene a cambiar eso, ¿no? Viene a cambiar eso y es influenciada por lo que ya pasaba en Inglaterra. Entonces, como es influenciada con lo que ya pasaba en Inglaterra, vamos a revisar qué pasaba en Inglaterra. En Inglaterra, acuérdense que había pues la reforma protestante. Cuando hubo la reforma protestante y los reyes de Inglaterra tuvieron su propia iglesia, el anglicanismo, ¿no? Movieron, la burguesía se movió de manera muy diferente a otros países. Ya la iglesia pasó realmente a un segundo plano, a un plano más de legitimación. Significaba que los que decidían las cosas eran la burguesía y el rey, ya no tanto la iglesia. Y hubo una guerra llamada la Guerra Puritana. La Guerra Puritana y la Revolución Gloriosa son dos antecedentes que van a mostrar las ideas de John Locke, ¿no? Este tema de que todos tenemos derechos, la idea de derechos humanos, que es prácticamente volver al ser humano y no a Dios lo que la misma Biblia decía. La Biblia dice, por ejemplo, que todos somos hijos de Dios y ante la mirada de Dios, Dios nos juzga por nuestros pecados, nuestra fe, ¿no? No nos juzga tanto por el dinero, por así decirlo, por las dinastías, por las clases sociales, ¿no? Entonces, esta idea de ser laico, de ser secular, de ser creyente, ante Dios se vuelve más hacia los lados, hacia el civil, hacia el lado civil. Entonces, las leyes que eran religiosas se vuelven más leyes jurídicas basadas en la propiedad y el trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de conflicto o este tipo de cambio es lo que inicia los conflictos entre los mismos burgueses, ¿ya? Por eso es que la guerra puritana y la revolución gloriosa va a enfrentar
a diferentes bandos. Miren, por ejemplo, en el tema de la guerra puritana. En la guerra puritana, el conflicto tenía dos maneras de verse, de manera religiosa y de manera política. De manera religiosa, ¿no? Estaban los puritanos, que eran los calvinistas radicales, no sé si se acuerdan de Calvino, que hacía ver a Lutero como alguien conservador, ¿no? Porque los calvinistas lo que buscaban eran purificar la iglesia de Inglaterra, ¿no? De todos los rituales católicos, de todo lo que el Papa acontecía, de toda actividad de la usura, de la servidumbre, ¿no? Mientras que el rey de Inglaterra aún tenía el tema católico. Entonces Carlos I y su arzobispo William de Laud, por más que eran anglicanos, tenían algunas prácticas tradicionales muy ligadas al catolicismo, ¿no? Los puritanos vieron esto como pecado. ¿Cómo es posible que el rey que nos representa, ¿no? Pueda tener prácticas católicas y nosotros ya tenemos nuestra propia iglesia? Esos son los puritanos, la pureza, ¿no? Ellos se rebelaron contra su rey y el rey también, hubo ahí guerras. Entonces el rey reprimió a los puritanos y a los presbiteranos, que son también, digamos por así, protestantes, pero la zona de Escocia. Irlanda también tuvo su propio movimiento social religioso, ¿no? Dentro de, no eran sacerdotes necesariamente, o eran sacerdotes que contradecían las normas sociales, ¿no? Se rebelaban ante el rey y ante la misma iglesia. Gracias al apoyo del pueblo, tanto campesinos como mercaderes, ¿no? Los lords también estaban aquí, o sea, los grandes de la nobleza, pero que tenían también eran comerciantes. Esto provocó revueltas, ¿no? Y hubo una guerra, guerras entre obispos. En Escocia, por ejemplo, también hubo una guerra. Miren los años. Los puritanos, 1642 hasta 1651. Los obispos en Escocia fueron antes, fueron 2 años nomás, 1639 y 1640 en Escocia, ¿no? Entonces, tanto los prevístenos como los puritanos se enfrentaron a Carlos I, que era anglicano, pero tenía algunas tradiciones católicas, por así decirlo. Entonces, ellos se rebelaron por ese motivo religioso, ¿no? Ahora, el incentivo a los motivos no solamente es cultural, también es económico. Lo más probable es que alguna ley o alguna disposición de Carlos I ha ido en contra de los intereses de los burgueses que eran puritanos, ¿no? De aquella época. Entonces, después, este tipo de conflicto o cuestión religiosa también se puede ver como un conflicto político, o sea, netamente distinto a las ideas religiosas. Ahí aquí vamos a ver lo que estamos diciendo, ¿no? El absolutismo de Carlos I gobernó sin un parlamento, ¿no? Él desde 1629 hizo un gobierno personal y comenzó a poner impuestos. El ship money significaba, ship es banco, ¿no? Entonces él comenzó a poner tributos al crecimiento de las personas. Y como ya existía un parlamento en inglés, pero no tenía tanto poder, los lords en Inglaterra eran los primeros parlamentos, que simplemente eran los antiguos señores feudales que gracias a la idea del protestantismo no se quedaron atrás, ¿no? En términos económicos. Tenían posesión de tierra, pero también tenían capacidad de, por así decirlo, crear manufactura. A diferencia de la nobleza de otros países, la nobleza de aquí sí se combinó con la burguesía, por así decirlo. Entonces, había un intento de absolutismo de Carlos I, pero también existía el Parlamento de Lords, o la nobleza, que estaba muy ligada hasta cierto punto, bueno, en todo caso estaba muy ligada a los comerciantes, a la burguesía, ¿no? Se unieron, por así decirlo. Realmente se unieron. Después, este parlamento exige el poder, ¿no? Le reclama a Carlos I, y es que el parlamento largo, se decía así, está dominado por los puritanos. Exigió un control sobre el ejército y el fin del absolutismo, ¿no? Ellos dijeron, nosotros somos los que subvencionamos el ejército, no lo haces tú, que eres el rey, ¿no? Tu idea de gobernar solamente de militarmente con justificación religiosa ya no tiene sentido para nosotros, ¿no? Encima que has violado tus propias leyes religiosas, quieres ir a dominar el ejército, no, eso nos toca a nosotros. Entonces la tensión social hizo que, bueno, que el Parlamento le exigiera el poder al Carlos I y hubiera una guerra, ¿no? Entonces, en esta guerra es que viene la república. El sistema republicano y parlamentario ya se utilizó antes.
de los reyes. Acuérdense en dónde, en Roma. Ya Roma ya tenía un parlamento, pasó también por una etapa de democracia hasta cierto punto, bueno, más se le llama república, ¿no? Democracia más era en Grecia, pero Roma tuvo una época de república, o sea, de parlamento, de leyes. Inglaterra comenzó a tener esta época también, ¿no? La república. Ahora, esta tensión entre el absolutismo inglés y el Parlamento, hubo violencia, hubo guerra, ¿ya? La tensión social también hubo una tensión social dentro de la misma, dentro de los mismos lords o el mismo Parlamento, es decir, entre los burgueses y los nobleza, y la nobleza, ¿no? Los cavaliers eran nobles y anglicanos que apoyaban al rey, mientras que los roundheads eran puritanos y comerciantes, ¿no? Ambos estaban en el Parlamento, ambos tenían representación. Acuérdense, en Roma también los patricios y los plebeyos tenían representación. Entonces, los ingleses tenían eso, ¿no? Tenían por un lado a los nobles religiosos que tenían potestad sobre las tierras, que apoyaban al rey, y por otro lado los roundheads o los puritanos comerciantes que apoyaban al parlamento, ¿no? O sea, la independencia del parlamento, pero ambos estaban en el parlamento. Entonces, esta representación de parlamento se enfrentó de cierta manera y hubo guerras, ¿no? Hubo guerras civiles. La gente se comenzó a armar, los campesinos se comenzaron a armar porque los comerciantes tenían recursos económicos. Entonces, la guerra puritana es que la república toma un mayor poder, ¿no? Después de esta guerra republicana va a venir lo que es la revolución gloriosa, que es algo muy importante también. Eh, Ahora, ¿cómo fue esta guerra puritana? Hubieron tres guerras civiles de lo que significa la guerra puritana, ¿no? La primera es la batalla de Marston Moor, donde los parlamentarios, con ayuda de los escoceses, es decir, los comerciantes y los presbiteranos, pudieron derrotar, pues, a la realeza, ¿no? Ahí se informó el nuevo modelo de ejército. Acuérdense de esto, el nuevo modelo de ejército. ¿Se acuerdan que estamos diciendo que el poder económico lo tienen los comerciantes? Oliver Cromwell reconoció a las tropas parlamentarias, lo llamó Ironsides, ¿no? El lado de hierro, y derrotó a los realistas. Armó al pueblo con la calidad que necesitaban gracias a la economía, ¿no? Acuérdense también que el virreinato y los viajes a descubrimiento de América, etcétera, también fueron subvencionados por la burguesía. La burguesía tenía la capacidad de armar sus propios viajes o sus propias empresas, rutas comerciales con apoyo de los reyes, y en este caso ya se estaban rebelando entre los reyes, creando su propio ejército. ¿Ok? Eso fue en la Primera Guerra Civil de las guerras, de la guerra puritana. Entonces, en la Segunda Guerra Civil, Carlos I busca aliados en los escoceses, ¿no? Busca quitar ese apoyo a los escoceses. Intenta recuperar el poder, pero Cromwell, ¿no? Oliver Cromwell vuelve a aplastarlos y comienza a purgar el parlamento, comienza a votar y ejecutar a todos los que apoyaban a Carlos I, ¿no? Y ahí es la primera vez que un rey es ejecutado, ¿no? Cuando en 1649 esto se vuelve a replicar, ¿dónde? En la Revolución Francesa, ¿ok? ¿No? Y entonces en la Tercera Guerra Civil, también de la Guerra de los Puritanos, los realistas, ahora con Carlos II, ¿no? El sucesor, y escoceses son derrotados, ¿no? Los aliados escoceses son derrotados por Cromwell. Entonces Cromwell establece el Commonwealth o la República Puritana. Esta República Puritana, el Commonwealth, es donde se reconoce por primera vez los derechos humanos, ¿ya? Entonces, los derechos humanos, el Commonwealth, es simplemente, por así decirlo, la primera batalla entre los burgueses por razones religiosas, ¿no? De que su rey tenía secuelas del catolicismo y quería ser absolutista, y también por conflictos políticos, ¿no? De control, ya de control económico. Detrás de la política siempre está la economía. Entonces, ya vimos este tema de la guerra puritana. Ahora, antes de hablar de John Locke, que nos va a introducir a la Ilustración, tenemos que mencionar por un momento la Revolución Gloriosa. ¿Qué es la Revolución Gloriosa? Es la continuación de la Guerra Puritana. Esta Revolución Gloriosa, a diferencia de la Guerra Puritana, va a ser pacífica. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un video por qué va a ser pacífica, ¿ok? Pero es pacífica básicamente porque el rey
no tenían la capacidad militar, entonces el parlamento era tan poderoso que manda a que el rey se vaya de Inglaterra y llama a un rey que era más cercano a ellos, a la dinastía de los holandeses. Y cuando vienen los holandeses, entonces ellos hacen que los holandeses invadan Inglaterra hasta cierto punto, que los holandeses tienen una visión más comerciante, ¿no? Ellos incluso cuando vinieron a América vinieron como idea comerciante. Ellos comienzan a tomar posesión de Inglaterra hasta cierto punto, pero con otros cambios, ¿no? Como ya el Parlamento había depuesto y puesto los reyes a su antojo porque tenían mayor poder, se dio cuenta que era momento de limitar los derechos o privilegios de los reyes. Y ahí establece no el Commonwealth, que lo habíamos mencionado aquí, ¿no? El Commonwealth, que es una especie de república puritana de leyes, ya establece lo que es la monarquía constitucional, es decir, ya establece las primeras constitución, ¿no? Y ahí hay la ideología o la división dentro del Parlamento, ya no es un tema religioso, sino es un tema entre todo lo que significa el parlamentismo liberal, o sea, las ideas de liberalizar la economía y de limitar al Estado contra los rezagos absolutistas, ¿no? De Inglaterra. Entonces, en la guerra puritana hay violencia, es una guerra un poquito más religiosa entre el puritanismo radical y el anglicanismo, ¿no? La idea religiosa de los reyes y la idea más laica de la religión que viene con los burgueses, mientras que en la Revolución Gloriosa el golpe político es pacífico, ¿no? El rey simplemente se va, traen a un holandés y este holandés comienza a gobernar hasta cierto punto y bueno, igual lo expulsan, pero aceptan que la corona inglesa, por así decirlo, vuelva a gobernar, pero bajo lo que el parlamento dicte, no lo que el rey dicte. Entonces, la nobleza, los burgueses representados en el parlamento comienzan a dictar las nuevas formas de convivencia en Inglaterra, ¿no? Esos son los antecedentes. Ahora, para este tipo de antecedentes es que aparece John Locke. Locke es el que nos dice que, usted también puede tomar el screenshot, ¿no? Nos dice que todos los seres humanos poseen derechos inherentes antes que el Estado exista, es decir, antes de que los reyes gobiernen, ¿no? Es una idea, eh, por así decirlo, también basada otra vez en la religión, pero en una religión puesta en el derecho civil, ¿ok? Ya no en el derecho, no en la cuestión religiosa o espiritual, de la providencia divina, ¿no? En la cuestión racional. Acá la historia también comienza a evolucionar un poco, los estudios históricos. Entonces, los derechos principales, ¿no? O derechos naturales son derecho a la vida, inviolabilidad de la existencia humana, o sea, tenemos derecho a existir, ¿no? Derecho a la libertad, autonomía para ejecutar sin coerción dentro de la ley natural, o sea, dentro de lo que era antes del Estado, y el derecho a la propiedad, el fruto del trabajo individual. No se reconoce al trabajo como algo social, sino como algo individual. ¿Por qué? Porque hay una idea de competitividad. Cada uno compite lo mejor que pueda y tiene ideas que van a mejorar la sociedad desde el egoísmo y la individualidad. ¿Ok? Dice John Locke en su segundo tratado de gobierno que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza. ¿Se parece mucho a qué? A la iglesia, lo que dice la Biblia, ¿no? Todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? En este caso, todos somos iguales por naturaleza, reconocidos ante quién? En la sociedad por la ley, ¿no? Por eso es república y después por eso es monarquía constitucional, la constitución, la ley, el contrato social. El origen de los derechos, otra vez, es el estado de naturaleza, ¿no? ¿Qué es el estado de naturaleza? Antes del Estado, antes de la sociedad civil, donde todos éramos libres y según el más fuerte, ¿no? La individualidad es que podíamos tener propiedad privada, salir adelante. No había un caos, a diferencia de lo que decía Hobbes. ¿Se acuerdan de Hobbes, de Leviatán? Ya, según Locke, no había un caos, éramos libres, ¿no? Y aquí hay esos conflictos de interpretación de esta idea del estado natural, ¿no? Bueno, y miren, para terminar esta idea, ¿no? Aquí vamos a hablar de tres personas que también tienen que ver con toda la ilustración. Por un lado está Locke, el que estamos hablando ahorita, en inglés, acuérdense, los derechos de la vida, ¿no? El derecho natural, etcétera.
Hobbes, que hablaba del absolutismo defensor, y por último Rousseau, que va a hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Las diferencias están aquí, ya lo están viendo ustedes. El estado de naturaleza, los tres hablaban del estado de naturaleza. Locke era armonioso, pero con derecho a la propiedad privada. Hobbes era todos contra todos, había un caos. Y Rousseau decían que nosotros éramos buenos, pero la sociedad nos corrompió, ¿no? La competencia nos corrompió. Contrato social o constitución o simplemente acuerdo. Para Locke era necesario para proteger los derechos de las personas, el derecho individual, ¿no? Para Hobbes, para que no nos matemos simplemente, ¿no? Por eso es que el Estado tenía que ser fuerte. Y para Rousseau era por un tema de voluntad general. ¿Qué significa voluntad general? Democracia, la mayoría, confraternidad, no un tema individual. Por eso es que los franceses de Rousseau también después van a ser padres del socialismo, ¿ya? Después, Locke habla también de la propiedad. Todos hablan de la propiedad. La propiedad para Locke es un derecho natural. Todos tenemos derecho a ser dueños de lo que trabajamos, ¿no? Para Hobbes no existe en la naturaleza la propiedad. La naturaleza, en la naturaleza no hay bienes, no hay propiedad, no hay casa, no hay nada. Por eso es que es un caos, según Hobbes, ¿no? Todos los bienes son de todos. No hay nada, no hay ningún acuerdo. Para Hobbes, él dice que la propiedad causa desigualdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque unos tienen más que otros, entonces esa desigualdad social es lo que causa conflictos, ¿no? ¿Se dan cuenta de las diferencias? Locke es el iniciador de las ideas liberales, por así decirlo, o sistematiza todas las ideas liberales, fruto de la guerra de los puritanos religiosos, ¿no? De la burguesía. Hobbes sistematiza las ideas de los reyes absolutistas y Rousseau sistematiza las ideas, digamos que burguesas, pero un poco más con conciencia social, que después se va a volver socialismo y otro tipo de ideología, ¿no? Miren la conversación, tómenle un screenshot, les va a servir muchísimo. Sigamos. Entonces, para Locke, el contrato social y el gobierno, ¿no? Las diferencias en concreto, porque en la época de Locke, ¿se acuerdan que es Inglaterra? Había los parlamentos, el parlamento inglés, lo que hablamos antes, ¿no? Dice que los individuos, ¿no? El contrato social y el gobierno, los individuos son los que crean el gobierno mediante un pacto para proteger sus derechos naturales, ¿no? Establecen leyes claras y un sistema judicial imparcial, ¿no? Imparcial, bueno, basado en dinero, pero por un cierto punto es imparcial para Locke. Las características del poder legítimo para Locke es que tiene que dividirse en poderes. Ya, miren, en poder legislativo y ejecutivo. Falta el tercer poder, que es el Parlamento, ¿no? Que eso ya lo va a adherir. ¿Quién lo va a adherir? Vamos a ver qué otro pensador lo va a adherir. Va a hablar de eso Voltaire, Rousseau va a hablar de eso y otros pensadores de la Ilustración van a hablar de eso, ¿no? Que van a adherir algo más a lo que Locke ya decía. Locke solamente separa el poder en ejecutivo y legislativo, o sea, no está hablando, por ejemplo, del poder judicial, ¿no? Acá dice que el gobierno tiene que ser limitado. El gobierno no puede violar los derechos de las personas. El pueblo tiene derecho a rebelarse. Y eso es lo que hicieron los jacobinos en Francia. Y también lo que hicieron antes los ingleses con el rey, ¿no? Acuérdense que ya murió un rey, ¿no? En el tema de la guerra de los puritanos ya murió un rey, ya lo ejecutaron. Tiene que haber consentimiento de los gobernados, porque la autoridad emana del pueblo, el poder está en el pueblo, nos dice Locke, ¿no? Los liberales ya lo decían, el poder está en el pueblo. También podemos decir que el poder del pueblo o en el pueblo está la voluntad de Dios, también se ve de esa manera, ¿no? Y en esta época el parlamento se divide en dos, en los Whigs y en los Tories, que después van a ser importantes ¿para quién? Para la revolución o la independencia de Estados Unidos. Van a tomar este tipo de división de parlamento o de ejecución de cómo hacer cambios sociales, lo van a tomar los americanos, ¿ok? Se van a, entre comillas, inspirar, ¿ya? No, no copiar, sino inspirar. El gobierno, para los Whigs, había una monarquía parlamentaria, se limitaba el poder del rey. Mientras que los Tories, o el realista, ¿no? Mira, los Whigs eran como la izquierda y los Tories como la derecha, ¿ya? Los patricios serían los Tories y los plebeyos serían los Whigs. ¿No? Toman el screenshot los Whigs, monarquía parlamentaria, poder limitado al rey, la religión era protestante, anticatólica, había tolerancia para los protestantes que no eran anglicanos, apoyaron a Guillermo de Orange, el que vino, pues, ¿no? El holandés, para excluir a Jacobo II por ser católico. La base social, todos eran burguesía comercial, clase media, y algunos terratenientes protestantes, ¿no?
mientras que los Tories eran nobleza terrateniente y religiosa, conservadores rurales, ¿no? Hasta ahí lo dejamos, eso. Tomen un screenshot para que vean cómo se divide, ¿no? Cómo las clases sociales se van dividiendo. Y ya para finalizar los antecedentes, otra vez la Revolución Gloriosa, que acuérdense que fue pacífica, ¿no? Jacobo II intentó restaurar el catolicismo, ¿no? Ahí vamos a ver un pequeño video resumen, tomen un screenshot a esto y vamos a ver un pequeño video resumen de la Revolución Gloriosa para que vean lo importante que fue. A ver un momento. Ya, la Revolución Gloriosa. El sonido. Pero creo alguien escrito algo, a ver, no sé. No, no he escrito. Bueno, ya, ok. Ya, vamos a ver la Revolución Gloriosa, que es de Inglaterra. Todo esto son antecedentes a la Ilustración. ¿Por qué son importantes? Porque nos van a dar muestra de que la Ilustración francesa, etcétera, tuvo muchos antecedentes en lo que era la burguesía, en lo que fue el gobierno parlamentario inglés, ¿no? Sin este gobierno, sin ese antecedente, no hubiera habido inspiración para bajarse o eliminar a todos los demás gobiernos absolutistas de Francia, Austria, Rusia, España, etcétera. Vamos a ver. Otro, Guillermo de Orange y María Estuardo. A ver. Imagina esto, en 1688, algo tremendo sacudió Inglaterra. Fue la Revolución Gloriosa, ¿Se escucha, chicos? y vaya que cambió las reglas Sí, ¿no? ¿Se escucha? del juego. De un lado teníamos a Jaime II, el Avísame, por favor, ¿se está escuchando? Sí, se escucha, profesor. Ya, por acá. rey, aferrado al poder absoluto. Ya. Acuérdense, el primer rey que cae de Europa absolutista es en Inglaterra. Sacudió Inglaterra. ¿Por qué? Porque había los puritanos, los anglicanos se rebelaron, ¿ok? Fue la Revolución Gloriosa, y vaya que cambió las reglas del juego. De un lado teníamos a Jaime II, el rey, aferrado al poder absoluto. Ya otro, Guillermo de Orange y María Estuardo, dispuestos a todo por una corona y un país que clamaba por cambio. Y Orange, Holanda, naranja, ¿ok? O sea, estaban ligadas las dinastías, pero ellos estaban dispuestos a todo. Podían, por así decirlo, ceder muchos derechos. Y eso es lo que va a ocurrir después. Y así, en un giro inesperado, Jaime II tuvo que hacer las maletas y salir por patas. Así nomás, entraron Guillermo y María, marcando el inicio de algo Se nuevo, fue el otro una rey, ¿no? monarquía donde el rey ya no mandaba solo, sino que tenía que compartir el poder. Y sí, la burguesía, esa gente que había estado luchando por su espacio, finalmente se hizo con un pedazo del pastel. Pero espera, esto no empezó de la nada. Todo tiene su historia. Retrocedamos a la Revolución Puritana, esa pelea casera de los 1640s que acabó con Carlos I perdiendo la cabeza, literalmente. Ahí estaba el Parlamento, soñando con un rey que no fuera un dictador de capa y corona, enfrentándose a un Carlos I que no quería soltar el trono ni a tiros. Cuando Cromwell tomó el mando, muchos pensaron que algo iba a cambiar. Pero al final, fue más de lo mismo, solo que con otro nombre. Y cuando se fue, el Parlamento dijo, vamos a intentarlo de nuevo, y trajeron de vuelta a los Estuardo, pero con una condición, jugamos, pero cambiamos las reglas. Carlos II intentó, a su manera, volver a las viejas andanzas, coqueteando incluso con el catolicismo. Pero el Parlamento estaba atento. Al final, cuando Jaime II tomó el relevo, la tensión estaba por las nubes. O sea, el anterior rey de Inglaterra, por así decirlo, fue expulsado y le dijeron, y él quiso volver. Entonces le dieron otra oportunidad y él, en vez de aprovecharlo, ponerse de acuerdo con el Parlamento, quiso sacar la vuelta y apoyarse en las ideas católicas, ¿no? El Parlamento reacciona. Era cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Y así llegamos a 1688, cuando Guillermo de Orange pisó fuerte en Inglaterra, Jaime II salió corriendo y se cerró un capítulo turbulento para abrir uno nuevo.
La revolución Acuérdense, esa es la revolución gloriosa, sin violencia. Ya había pasado la guerra puritana. gloriosa no fue solo un cambio de corona. Fue el momento en que Inglaterra dijo, aquí mandamos todos un poco, poniendo las primeras piedras de lo que hoy llamamos democracia. Y así, Demo- amigos, es como la historia nos enseña que a democracia, veces, democracia, pero democracia burguesa, de la burguesía, o sea, de los comerciantes. No democracia de los trabajadores, por así decirlo, ¿no? para que todo cambie, hace falta una buena revolución. Pongámoslo así, Jaime II quería mandar solo y darle un empujoncito al catolicismo, pero el Parlamento, que soñaba con un rey que compartiera el poder y seguía más bien ideas puritanas, no estaba para nada contento. La gota que derramó el vaso fue cuando nació el hijo de Jaime, Jaime Eduardo, abriendo la puerta a una dinastía católica que a nadie le apetecía. Entonces, en un giro sorprendente, los dos bandos del Parlamento, los Whig y los Los Tory, dos. hicieron algo inesperado, se unieron. Invitaron a María Estuardo, la propia hija de Jaime II, y a su marido Guillermo de Orange, a ponerse al frente de este descontento. Guillermo llegó con las botas puestas en 1688, y Jaime II no tuvo más remedio que hacer las maletas hacia Francia, abandonado incluso por los suyos. María y Guillermo subieron al trono sin que se derramara una gota de sangre, y a eso le llamamos la Revolución Gloriosa. Este no fue un cambio de poder cualquiera. Fue un momentazo para Inglaterra y para el resto del mundo, marcando el inicio de la era en que la burguesía empezó a tener voz y voto, abriendo camino para despedirse de los privilegios de unos pocos y del mandato de un solo hombre. Fue como el aperitivo de revoluciones que vendrían después, como la francesa. El toque oficial a este cambio vino con la Declaración de Derechos en El 1689, Commonwealth. que Guillermo y María tuvieron que aceptar antes de coronarse. Este documento fue clave, pues puso reglas claras para que el rey no pudiera hacer lo que le viniera en gana, especialmente en temas tan importantes como los impuestos, la sucesión al trono y la libertad de expresión. Libre mercado, La libre Revolución comercio. Gloriosa fue mucho más que un cambio de caras en el trono. Abrió las puertas al desarrollo económico, al avance tecnológico y científico, preparando el terreno para que Inglaterra se convirtiera en el motor de la revolución industrial y la potencia del siglo XIX. En otras palabras, cambió el juego por completo, no solo para Inglaterra sino para el mundo entero. Ahora, esto que sucedió con Inglaterra no solamente fue en favor de las ideas, por así decirlo, de la burguesía o el gran desarrollo económico, también aportó a que Inglaterra se volviera un gran imperio. O sea, toda la época de Europa, los solsticismos tenían sus colonias. Inglaterra también tenía sus colonias y estas colonias fueron explotadas de una manera mucho más brutal, ya que, otra vez, ¿no? Los griegos tenían democracia, pero los griegos estaban basados en una democracia que tenía esclavos, ¿no? En este caso, los ingleses basaron una democracia, derechos libres, a favor de los ingleses, en contra de todas las colonias. O sea, la mano de obra trabajadora fue de las colonias, ¿no? La India, el mismo Estados Unidos, etcétera, ¿no? De ahí comenzaron a trabajar en la riqueza, industria. Bueno, esa es la parte económica. Ahora, para hablar de John Locke, un resumen chiquito, que también hay otro video. A ver. Mm, para un poquito más de los derechos naturales, ¿no? Ya entrando a la ilustración. Los derechos naturales son derechos inherentes a todos los seres humanos ¿Se escucha, no? por el simple hecho de ser personas ¿Sí? ¿Se escucha? Sí se escucha. y no dependen Ya, genial. Ya esta es la sociedad secular, ya la economía ya no depende de la iglesia, ya depende de los comerciantes, ¿no? Incluso ya tomaron el poder político, ya ponen, los comerciantes ponen el rey, no ponen ni la iglesia católica, ni las iglesias, ni la misma dinastía de rey, lo ponen los comerciantes, el parlamento. naturales son derechos inherentes a todos los seres El humanos Commonwealth por el simple fue hecho las de ser guerras. personas y no dependen de leyes o instituciones humanas. Por ejemplo, si una persona trabaja y ahorra Lo voy a para meter un poco, comprar pero- una casa, según la teoría de Locke, Bueno, puedo ponerlo en doble. esa persona tiene el derecho natural a poseer y disfrutar de esa casa. Este derecho debe ser protegido por la ley y el gobierno, que no debería arbitrariamente privar a la persona de su propiedad sin una razón justa y un proceso debido. Algunos de los derechos naturales son la vida. Cada individuo tiene un derecho inherente a su propia vida y a no ser privado de ella arbitrariamente. Este derecho implica también el deber de preservar la vida propia y la de los demás. Por ejemplo, este derecho es básicamente lo que los americanos después toman en su constitución. Ellos tienen
una constitución que no ha variado, o aún no ha variado hasta ahora, realmente a través de los años, ¿no? Uno de sus derechos principales son el derecho a la autodefensa, a defenderse, a portar armas, sus enmiendas, ¿no? ¿Cuántas enmiendas son? Me parece que son 8 enmiendas o 3 enmiendas, no lo sé. No tengo ahorita en mi cabeza, pero las enmiendas es el tipo de constitución que los americanos tuvieron. La libertad. La libertad. Locke sostenía que la libertad es un derecho natural que permite a los individuos actuar según su propia voluntad, siempre y cuando no infrinjan los Hay derechos de una los ética ahí, demás. distinta La a la libertad religiosa. implica la capacidad de tomar decisiones autónomas y de vivir sin coerción. La propiedad. Cuando una persona trabaja y mezcla su trabajo con recursos naturales, adquiere derechos sobre esos recursos. Este derecho a la propiedad está vinculado a la idea de que cada individuo tiene derecho a los frutos de su propio trabajo. Bueno, lo voy a dejar ahí porque es bastante, ¿ya? Pero también los derechos principales, ¿no? El defenderse, que sería un derecho a tomar las armas cuando ven que, pucha, que la autoridad del gobierno está abusando. El derecho de la propiedad, simplemente generarse riquezas. Y la cuestión política de poder llegar hasta cierto punto a gobernar también. El Parlamento poco a poco se va abriendo más, va abriendo mayor capacidad de derechos. A ver, vamos a continuar un poquito más rápido porque me he ido mucho en este tema de los antecedentes. Pero igual es necesario, es importante para que vean que no es que nace pues de cualquier lado, ¿no? Entonces, ahora sí, entramos con todo al tema de la ilustración. Ya vimos pues que todo lo que sucedió en Francia tenía antecedentes en Inglaterra, ¿no? Con los derechos naturales, las guerras puritanas y la guerra y la revolución gloriosa, ¿no? Características principales de todo lo que sucede en el siglo de las luces, los fundamentos, ya lo que pasó en Inglaterra, ya existía un gobierno constitucional, pero aparte había otras ideas, ¿no? La idea de Manuel Kant, el alemán, dice que sapere aude significa la mayoría de edad del hombre, significaba que lo principal es el saber. Nosotros tenemos derecho a saber, tenemos derecho al conocimiento, tenemos derecho a cuestionar, ¿no? La ilustración tiene que ver también con la idea de ser considerados, pues, cercanos, no a la divina providencia, sino cercanos al conocimiento. El conocimiento es poder. Aquí, por primera vez, el acceso al conocimiento se vuelve muy valioso, ¿no? Se vuelve valioso a nivel económico, porque comienza a haber inventos, reformas, comienza a haber acceso a los idiomas, ya estamos en la época inicial de la globalización. ¿Por qué globalización? Dirán ustedes, ¿no? Porque ya se conquistó, ya Europa, por así decirlo, y América ya se conocen. Ya no hay ningún rincón del mundo en el cual no haya, pues, capitalismo, por así decirlo, o comercio, y por tanto se comienza a sistematizar todas estas experiencias de colonización. ¿Ok? Entonces, el ciclo de las luces sirve para eso, ¿no? Y ahí es donde entra Adam Smith, que también es inglés, que él explica cómo las naciones, los países generan riqueza, ¿no? Y habla de que tenemos que, la educación tiene que ver al ser humano como un recurso, como alguien a quien educar para que pueda generar ciencia, mejorar la tecnología y mejorar las capacidades industriales, que hasta ese punto eran manufacturas, había mecánica, había máquinas en esa época, pero las máquinas eran movidas por la fuerza humana y de los animales. ¿Ok? Después va a haber la primera revolución industrial, que básicamente es continuar con las máquinas y con la producción, pero basado en el vapor, en el carbón, ¿no? Que son los primeros combustibles que vuelven autónomas las máquinas y ya no necesitan, pues, de la fuerza humana ni animal, ¿no? Características generales del siglo de las luces. Es un movimiento intelectual, el más importante después de la Reforma Luterana, por así decirlo, y también después del Renacimiento, ¿ok? Sus raíces están otra vez en el humanismo, nuestra idea de ser laico, antecedentes en el racionalismo y el auge de las ciencias de la naturaleza. Se comienza a investigar todo lo que es la naturaleza, la química, la biología,
¿Por qué? Porque ya las ideas de Dios estaban siendo superadas, ¿no? La razón ya era una facultad del ser humano, ya no era un tema de la divina providencia y solamente rezar y orar, no. El Dios nos dio inteligencia, ¿para qué? Para dominar la naturaleza y a otros hombres. Por eso es que el conocimiento es poder. Suponía también rechazar a tradiciones apoyadas en la autoridad y un pasado dilatado. O sea, todo tenía que estar en cambio. La burguesía lo que hace es llegar a todos lados y cambiar las tradiciones, imponer que el conocimiento y la ciencia va a conquistarlo todo, va a conquistar a la naturaleza, a los humanos que no estaban cercanos o estaban cercanos tanto a la religión como las ideas paganas o religiosas o ligadas a la tierra, como sucedía aquí, se les consideraba naturaleza. Se les consideraba ya no necesariamente como seres humanos sin alma, sino como seres humanos del cual a quien aprovecharse. Eran parte de la riqueza, eran una pieza más para que los intelectuales, los ilustrados, pudieran mejorar la ciencia, ¿no? Eran un producto, ¿no? Eran simplemente un producto. Por eso es que dentro de la misma revolución industrial y de los burgueses comienza a haber abusos a la quien, a tanto a las colonias como a la mayor cantidad de gente, que es el pueblo, ¿ok? En esta época también se crea la enciclopedia, que va a ayudar, pues, va a ayudar a condensar todos los conocimientos desde cada enciclopedia representaba el esfuerzo de un país para condensar los conocimientos y su historia, sus ciencias, todo. Ya, avancemos. Entonces, las características principales de la ilustración a nivel filosofía, política, economía, ¿no? Ya todas las ciencias prácticamente. A nivel filosofía, primaría la razón, el pensamiento libre, ¿no? Nada nos debía limitar. Había un utilitarismo, lo que les estoy diciendo de que a través de la razón se gobierna. Los que no tienen educación, no estudian, solo creen en la fe, etcétera, o están muy cercanos a la naturaleza, hay que usarlos para generar riqueza, ¿no? Esa es la idea filosófica, ¿no? De ahí, las ideas políticas, el Estado se dividía en poderes, ¿no? Con Locke estaba dividido en dos poderes, ejecutivo y legislativo. La crítica al gobierno absolutista, ya lo dijimos, ¿no? Lo que quedaban los privilegios señoriales, se criticaba, ¿no? Se quería sacar todo eso. Esto era Inglaterra, acuérdense, sobre todo Inglaterra, que de ahí se va expandiendo en los demás. Respecto a los derechos naturales, lo que habló Locke. De la economía, criticaba todo lo que era proteccionismo y mercantilismo. O sea, lo que no permitía que los burgueses pudieran comerciar entre burgueses, ¿no? Si un rey decía, no, lo que tú produces no va a entrar aquí, ¿no? Porque yo lo dicto, soy el rey, eso estaba mal para la ilustración. Ese era pensar como antes, era algo antiguo, era algo proteccionista innecesario. Tenía que haber comercio libre, tenías que dejar competir, ¿no? Ahí es donde habla Adam Smith, ¿no? Que la riqueza estaba en el trabajo libre, que cada uno eligiera su oficio, entre comillas, que cada uno pudiera elegir. Por eso es que hay profesiones llamadas liberales, donde supuestamente uno estudia derecho, uno estudia medicina y está bien pagada por el mercado, ¿no? Por esta necesidad. En la religión hay una tolerancia religiosa, los judíos, los mismos católicos, etcétera, siempre y cuando no se metan en temas políticos. Si se metían en temas políticos, la burguesía no iba a permitir que tomen poder, ¿no? Ustedes religiosos quédense en sus iglesias, no se metan en el gobierno. Ya la época de meterse en el gobierno ya pasó, ¿no? Y aquí es donde está Voltaire, ¿no? Con las cartas filosóficas, Rousseau, que habla sobre la teoría de la soberanía popular, vimos un pequeño cuadrito de Rousseau, y Montesquieu, que hizo lo mismo que Locke, ¿no? En la división de los poderes, pero dividió los poderes en tres, ya no en dos, que era solamente ejecutivo y legislativo. Él también va a dividir el poder en judicial. Y Montesquieu, aparte, un aporte, lo que él hace es decir que cada poder tiene que ser independiente, tener su propio sistema legal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre los poderes del Estado. Eso es lo que funciona aún en la actualidad en el Perú y en todo lo que se llama democracia o la república, ¿no? Aquí están los primeros antecedentes entonces de la república.
Bueno, de ahí Adam Smith y Cueste, ¿no? Habla de la tabla económica, el otro habla de la economía. No nos vamos a desviar mucho, que hay un pequeño video que podemos ver. Volviendo el tiempo, nos queda una hora. Ya, sí podemos ver el video. Bueno, la enciclopedia fue el órgano principal, ya lo dijimos, ¿no? El objetivo era sintetizar todo lo que sucedía en cada país. Cada país tenía su enciclopedia, su prensa, su lugar, su diccionario, ¿no? De todo lo que son, mezclaba la ciencia, las artes, los oficios, mezclaba todo el conocimiento humano, todo lo que está en la sociedad. Después de esto hubo intentos de resistencia, pero ya no en Inglaterra. Inglaterra estaba gobernada pues por el Parlamento inglés, ¿no? Que a su vez mandó pues las colonias, mandó a colonos, a puritanos, mandó puritanos a conquistar América. Ahí están las 13 colonias que vamos a ver. Mientras que pasaba todo eso en Inglaterra, por todo el lado de Europa, Francia, Austria, España mismo, tenían todavía reyes absolutistas. Acuérdense, los Borbones, ¿no? Los Austrias. Entonces ellos tenían un sistema todavía absolutista, pero ese absolutismo intentó ilustrarse, intentó tener apertura comercial y de conocimiento, ¿no? Entonces trató de conciliar, trató de apaciguar la revolución burguesa, lo intentó, ¿no? Entonces tuvo un proyecto de modernización vertical autoritario, ¿no? La frase, la máxima irónica es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En todo caso, significaba que trataban de hacer todos los cambios, ¿no? ¿Qué cambios hicieron? Aquí vamos a ver los cambios. Por ejemplo, Carlos III, España, absolutista, él comenzó a hacer cambios en cuanto a las ciudades, comenzó a construir mejores carreteras, más universidades, ¿no? Universidades dominadas por la Iglesia Católica, ¿no? María Austria III informó reformas más financieras, o sea, ayudó a que la banca, los banqueros pudieran tener préstamos para que los comerciantes pudieran tener acceso a la deuda, etcétera, ¿no? Pero siempre ella controlando al fin y al cabo el mercado. Igual, Catalina la Grande de Rusia le quitó bienes a la iglesia, ¿no? A la iglesia ortodoxa, a los rusos. Y comenzó a conversar con Voltaire y Diderot. ¿Quiénes eran ellos? Eran los que estaban hablando, pues, de las reformas del Estado, de la ciencia, de lo civil, ¿ok? Y Federico el Grande también promovió la cultura, abolió la tortura y promovió, oficializó la tolerancia religiosa. Entonces, las principales reformas de esta época, de estos cuatro grandes reyes absolutistas, fueron: reorganizaron la burocracia, o sea, es decir, que quitaron pues tributos, agilizaron el tema, ya no había tortura, se respetaban un poquito más los derechos humanos, implementaron el libre comercio, pero o sea, es decir, que podían sus naciones comerciar unas con otras, con la burguesía, etcétera. Abolieron la servidumbre, ¿no? O sea, es decir, la esclavitud hasta cierto punto de ciudadanos de ese país, acuérdense. Y hubo tolerancia religiosa y regalismo, ¿no? De estas, solamente Austria, bueno, Austria a través de España, ¿no? Es que tienen colonias. Los demás, Rusia y Prusia eran territorios gigantescos, o son territorios gigantescos. La actual Rusia es gigantesca. Entonces, basaba su dominio en colonias cercanas a Asia, ¿no? Y no fuera de esa zona, ¿no? Después, ¿qué más? Con este tipo de despotismo ilustrado es que reprimían las demandas de campesinos, sobre todo. Y acá hay un pequeño resumen, ¿no? De lo que vamos a hablar a continuación. Después del despotismo ilustrado, después de la ilustración, de todas estas ideas de cambio de lo civil, ¿no? De la libertad, de Locke, vamos a hablar de las revoluciones, ya no inglesa, o sea, bueno, sí, revolución gloriosa, acuérdense, en Inglaterra, ¿no? Que se establece el parlamentismo, sino vamos a hablar de dos revoluciones inspiradas en Inglaterra: los franceses y la independencia de Estados Unidos. Tómenle un screenshot a esto porque esto es un resumen de todo lo demás, o sea, del tema de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, chicos, tómenle un screenshot, se los recomiendo. Ahí van las causas principales, líderes claves, elementos claves, eventos, violencia, impacto. Un screenshot. Si nos falta el tiempo, voy a regresar a este punto. ¿Ok? Ya. Ya, entonces vamos a la independencia de las 13 colonias.
¿Cómo estaban constituidas las 13 colonias de Inglaterra? Acuérdense que fueron los puritanos, los ingleses. En esta época, Inglaterra forma 13 colonias y después de formar las 13 colonias, eh, Francia también tenía sus colonias en Canadá, acuérdense. Entonces vamos a ver un pequeño video de cómo era la constitución de las 13 colonias. A ver, un momento. El video ya no, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. A mí tampoco, ya lo vimos. Ya, las 13 colonias. Este video es bien didáctico, es humilde, por así decirlo. No lo juzguen. Sí. Tratemos de aprovecharlo, por así decirlo. Ya, ok, ya, ahora sí. No quiero cerrar las pantallas. ¿Cómo abro esto? Maximizar. Ya, ahora sí. Independencia, usuario. Ya miren, independencia de Estados Unidos en tan solo 3 minutos. Es un video humilde, pero importante, para ver el contexto de la geografía y de Estados Unidos. No todas las zonas de Estados Unidos estaban constituidas de la misma manera. Las 13 colonias fueron el inicio, ¿no? Pero había ya diferencias. Diferencias de cómo se desarrollaban, porque acuérdense que fueron los puritanos, pero los puritanos tenían dos ideas. Las ideas un poco más ligadas a la realeza siempre, los conservadores, y las ideas un poco más ligadas a la burguesía, ¿no? Los más libres, el tema de la producción económica. Los primeros colonos ingleses llegaron a la costa este de América del Norte, Nueva Inglaterra, a comienzos del siglo XVII. A mitad del siglo XVIII se habían formado allí las llamadas 13 colonias. Se está escuchando, ¿no? ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Sí? Digan sí, por favor. ¿Sí, no? ¿Se escucha? Sí. Ya, genial. Veamos. Las 13 colonias. Van a ver las diferencias entre las 13 colonias entre el territorio. Las colonias del norte, las llamadas 13 colonias. Las colonias del norte basaban su economía en la agricultura y el comercio. Agricultura y Mientras que comercio. la principal actividad de las del sur era el cultivo de tabaco realizado por esclavos negros en plantaciones. En Reino Unido querían disponer de las materias primas americanas, pero no tenían interés en desarrollar la industria colonial. Además, Bueno, ya rápido, ¿no? Para acelerar un poquito. Ya vieron, simplemente él ya lo dijo, ¿no? El norte, agricultura y comercio. El sur, ya desde las colonias, también agricultura, de por qué tabaco y por qué este tipo de agricultura, tabaco, algodón, por las zonas geográficas, ¿ya? Entonces, como eran campos que había mayor facilidad para esto, llevaban a los esclavos porque ellos no querían matarse trabajando. Pero este tipo de economía ya establece lo que después va a ser, bueno, la formación de Estados Unidos o la guerra civil. Ya, o sea, después de que Estados Unidos se libera de Inglaterra, hay otra guerra, que ya ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, ya, vamos por partes. Unido querían disponer de las materias primas americanas, pero no tenían interés en desarrollar la industria colonial. Además, se reservaban el monopolio comercial. Inglaterra no le interesaba que las colonias se desarrollen, solamente querían que les den la producción. Lo que dificultaba el comercio entre las 13 colonias y otras zonas de América. El origen No podían comerciar entre ellos. Absolutismo. del problema tuvo por tanto una base económica, pues las colonias veían en la metrópoli una barrera para su desarrollo. Encima que los tenían aislados, ¿no? Porque las 13 colonias no tenían mucha comunicación con Inglaterra hasta cierto punto y estaban muy cerca, no dejaban que entre las colonias pudieran comerciar. La tensión política agravó la situación. Aunque las 13 colonias estaban bajo la autoridad del rey de Inglaterra, disponían de bastante autonomía. Existían unas asambleas con importantes atribuciones como recaudar parte de los impuestos. A pesar de que los colonos debían pagar impuestos, rara vez lo hacían, alegando que no estaban representados en el Parlamento británico, la institución en la que estos se aprobaban. O sea,
Miren, pues mientras que nosotros estamos en virreinato, sin idea de parlamento y con un gobierno absolutista y con dos repúblicas, una república de españoles y una república de indios, donde solo los peruanos antiguos, por así decirlo, podemos llegar hasta cacique y tenemos una mentalidad totalmente colonial y nuestro idioma, Inglaterra, las colonias eran estados federados, que después se convirtieron en estados federados. Significaba que no había virrey, que tenían mucha autonomía, era una libertad del abandono, hacían lo que querían y solamente cuando había guerra, porque Francia estaba ahí, se les convocaba a las colonias para pelear contra los franceses. Entonces, como ya en Inglaterra había parlamento monárquico, ¿no? Porque el parlamento es el que mandaba, ellos querían también tener representación allá. Entre 1764 y 1766, el rey Jorge III trató de establecer distintas leyes que regularan los impuestos coloniales, pero las colonias británicas, en respuesta, hicieron boicot a los productos británicos. ¿Qué es boicot? Es simplemente agarrar la producción y botarla, ¿no? Quemar todo lo que ellos mismos producen porque no les conviene económicamente, ¿no? Ellos mismos hacen una especie de autogolpe, paro, huelga, lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Pero de su propia producción. En 1773, el Parlamento británico estableció las Tea Acts, que dieron el monopolio de la venta de té en las colonias a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Monopolio. Esta medida perjudicaba a los Algo contra el libre comercio y las ideas liberales de la misma Inglaterra, ¿no? comerciantes americanos que respondieron atacando unos barcos británicos cargados de té en el puerto de Boston, llamado el Motín del Té. El motín del té. Fue el comienzo de la Guerra de la Independencia. A partir de entonces, se produjeron importantes cambios políticos. Thomas Jefferson redactó la Declaración de los Derechos de Virginia, en la que enunciaban los principios de soberanía nacional, división de poderes y sufragio. Miren, soberanía nacional, división de poderes, los derechos de la que son de Virginia. Todo basado en ¿qué? En el Commonwealth inglés. Y lo que hacía John Locke. O sea, nada de lo que ocurre en la historia ocurre de la nada. Es una respuesta a un antecedente. Y como estamos en una época, por así decirlo, donde la imprenta, la lectura, las leyes nos permiten un gobierno llamado republicano, o sea, hay antecedentes históricos los cuales podemos revisar, las ideas se vuelven más globalizantes, ¿no? Hay mayor llegada. No es como en las sociedades antiguas donde era la oralidad o escribir en barro, ¿no? No, acá ya hay normas, hay leyes, hay títulos de propiedad escritos, entonces ya tener acceso a esos escritos te da un poder, ¿no? Finalmente, el 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias, reunidos en el Congreso Continental de Filadelfia, firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pasamos ahora a la Guerra de la Independencia entre 1775 y 1783. La guerra entre los insurgentes americanos y Reino Unido fue larga. Los colonos, liderados por George Washington, fueron apoyados por dos países. ¿Adivinen quién? España y Francia. Pero ¿cómo es posible si España y Francia son estados absolutistas? No les importaba, pues ¿no? Ellos lo que querían era que Inglaterra ya no sea tan poderosa a quitarle sus territorios. España se metió, acuérdense, en California, México, toda esa zona era española, y Canadá estaba en la zona de, y Francia estaba en la zona de Canadá. Ya, entonces ellos ya tenían injerencia bastante en Norteamérica, ¿no? Y Estados Unidos hasta ese punto era muy pequeño. Tras las decisivas victorias de los colonos en las batallas de Saratoga y Yorktown, la contienda finalizó con la Paz de Versalles en 1783, en la que el Reino Unido reconoció la independencia de Estados Unidos. En 1787 se aprobó la Constitución de Estados Unidos, la primera de la historia. En ella se reconocían la soberanía nacional, la separación de poderes. Ahora, esto de apoyo de España y Francia es algo que, por así decirlo, Austria, Rusia, ven como un error. Lo más probable es que sí, se vea como un error, porque como ya se independizó una colonia y ya se liberaron pues completamente del rey y el parlamento, ¿no? Ellos van, Rusia, Prusia y Austria van a hacer una alianza, que es la última parte de la clase de hoy. Ese tipo de alianza es justamente para evitar estas cosas, ¿no?
poderes. El poder legislativo residía en dos cámaras, Cámara de Representantes y Senado, elegidas por sufragio universal masculino, solo población blanca. El Ejecutivo, Solo población blanca, no mestizos, no indios nativos, no mujeres, ¿no? La democracia incompleta. en un presidente, elegido por votación indirecta, y el judicial en jueces independientes. En 1781, solo población blanca. El Ejecutivo en un presidente, elegido por votación indirecta, y el judicial en jueces independientes. El Ejecutivo, votación indirecta, ¿no? Y el judicial, los jueces independientes. Ya había, digamos que, En 1700 inicios de la política parlamentaria, ¿no? 1989, George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos. Y hasta aquí la lección de historia. Espero Es Estados Unidos. Vamos a volver al PPT, un momento. Volvemos al PPT rápidamente. Ya, entonces las 13 colonias se dieron cuenta que no es lo mismo el sur que el norte por el tema económico. Entonces las 13 colonias se inician pues en el siglo XVII, o sea, 1600. Pero en el siglo XVIII ya es cuando son prósperas, ¿no? Porque ya han establecido su lugar en la tierra, ¿no? Se enfrentaban a los nativos, en un momento también se enfrentaron a los franceses, ¿no? Cuando Napoleón invade Europa, Inglaterra le pide apoyo a sus colonias. Claro, acá se vio afectada, habían tenido una fase de prosperidad, la cual se vio afectada en la Guerra de los 7 años, ¿no? Que es el tema me parece que justamente de Napoleón. Después, las causas de la independencia en las colonias, ya se menciona, el videito lo menciona, ¿no? No hubo una representación parlamentaria, y dijeron, nosotros también somos ingleses, ¿no? Y tenemos incluso esclavos, tenemos todos, somos ingleses, ¿por qué no nos dan un lugar en ese parlamento, ¿no? Entonces, los ingleses no quisieron eso, ¿no? A pesar de que los ingleses sí ponían ideas liberales, miren todo lo que había conseguido Inglaterra, no quisieron que sus colonias llenas de ciudadanos tal cual ellos tuvieran esta influencia, ¿no? Entonces ahí hubo abusos como a la población con la masacre en Boston, el tema de esto del té, el boicot del té, ¿no? De ahí, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Estados Unidos de la independencia? El motín del té, el Tratado de Versalles, cuando recién Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Pero hubo personas muy valiosas para que pueda lograrse esto, ¿no? Ahí solamente se menciona a George Washington. Hubieron asambleas o congresos. Asamblea y congreso es lo mismo. La diferencia quizás es que las asambleas pueden tener no necesariamente acuerdos legales, ¿no? Pueden ser asambleas de trabajadores, asambleas de ciudadanos, asamblea de artistas, asamblea de comerciantes, etcétera. Son reuniones, ¿no? Congresos es cuando ya no hay representación legal, ¿no? Entonces hubieron dos congresos antes del Tratado de Versalles, ¿no? Donde los colonos rompieron vínculos comerciales con Inglaterra en 1774, y después en Filadelfia, ya ahí es donde declara la guerra a Inglaterra, y Washington es nombrado jefe militar. Acuérdense también que en la Revolución Gloriosa, ¿no? Donde antes de la Revolución Gloriosa ¿cómo es esto? Ay, me estoy olvidando. Mm, No puede ser que me estoy olvidando, estoy cansado. A ver, no. En la guerra de los puritanos, ya. En la guerra puritana, son tantas guerras. En la guerra puritana ya había un ejército distinto, que no era el ejército de los reyes ni del Estado, eran las guerrillas. ¿Ok? Ya hubo guerrillas en ese punto en Inglaterra, y acá con las colonias se forman también las guerrillas, subvencionadas ¿por quién? Por los empresarios de las colonias. Entonces ahí es donde se declara a George Washington como jefe militar, ¿no? Y ahí está la batalla final, es la de Georgetown, con ayuda de Francia, ¿no? Y de España, acuérdense. Ahora, lamentablemente para las colonias, no para las colonias, sino para los reinos absolutistas de Francia y España, esto influenció pues en la independencia de Hispanoamérica, ¿no? La Revolución Francesa. Nos aceleramos, porque ya viene la hora.
Tomen el screenshot a esto. No, ya no voy a pasar otro video porque ya vi el tiempo. Pero aquí están los padres fundadores de Estados Unidos, sus aportes ideológicos y su contribución clave, ¿no? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, James Madison y Alexander Hamilton. Cada uno de ellos apoyó en el sistema financiero, en la cuestión, en las cuestiones diplomáticas, en los derechos, ¿no? En los derechos de Estados Unidos, en la Constitución que no ha cambiado hasta ahora. Es muy importante en los dos partidos, los republicanos y los demócratas, en la idea del federalismo, que también lo toma México y lo toma Brasil. Significa que cada provincia, entre comillas, tiene su propio sistema de leyes, ¿ok? Que tiene también independencia económica, ¿no? Entonces, aquí los padres fundadores de Estados Unidos son los revolucionarios liberales que hacen de Estados Unidos una gran nación, ¿no? O sea, cumplen, mejoran lo que Inglaterra hizo con el Parlamento, ¿no? Con la monarquía constitucional, Estados Unidos lo mejora, amplía los derechos civiles, amplía las riquezas, ¿no? Ponen en práctica mucho más de lo que Adam Smith escribió para Inglaterra. Bueno, entonces nos vamos a la Revolución Francesa. Entonces, todo eso ocurría con Inglaterra y sus colonias. Influyó entonces lo que ocurrió allí en Francia, ¿no? Aquí otra vez la burguesía estaba haciendo revoluciones por todos lados, en Inglaterra, en América, en Norteamérica y ahora en Francia, ¿no? La burguesía, con apoyo popular, o sea, los campesinos, puso fin al antiguo régimen. Provocó un cambio profundo en la estructura francesa del siglo XVIII, 1700. Para esta época, también en el Perú estaba Tupac Amaru II rebelándose, ¿no? Escuchando, pues, que hay rebeliones en Europa, sabiendo que las rebeliones tienen que ver con mayores derechos, él también se rebeló, ¿no? Como un cacique que controlaba rutas comerciales, también una especie de burguesía andina. Las causas de la Revolución Francesa fueron los conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque peleaban contra Inglaterra en la Guerra de los 7 Años. También porque le pelearon contra las mismas colonias, ¿ok? Bueno, los conflictos bélicos en general. Entonces, hubo una decadencia del absolutismo, la ilustración como movimiento cultural y económico influenció. Ahí vemos una especie de dibujo irónico, ¿no? De los estados. El primer estado, la nobleza, ¿no? Los que no pagan nada. El segundo estado es el clero, los religiosos, y el tercer estado, el pueblo llano, ¿no? La burguesía existía, pero se consideraba parte del tercer estado. Por eso es que Rousseau es un poco más cercano a lo popular, a diferencia de Locke, por ejemplo, ¿no? Él tiene una mayor cercanía y por eso es que en Francia se inician las ideas socialistas. El Estado generales, ¿no? Los periodos. Se reforma para enfrentar la crisis, ¿no? Hay una ruptura con la votación exactamental contra individual, o sea, solamente podían votar los nobles y lo que se quería es que voten también todos los ciudadanos o la burguesía, ¿no? Después hay otra etapa, la Asamblea Nacional, es decir, otra vez un congreso general, ahí se juramenta en el salón de juego, ¿no? Se acordó redactar una constitución a pesar de las presiones. O sea, trataron de decir, no, que no haya revueltas, vamos a hacer una constitución tranquilo, burguesía, tranquilo pueblo. Y hubo una asamblea constituyente, se tomó las Bastidas, se tomó el lugar pues donde el gobierno o los reyes habían armado, los reyes habían armado, habían creado sus propios ejércitos, su propia Guardia Nacional. La Bastilla era un lugar, un fortín lleno de armas, ¿no? Entonces, el mismo pueblo y la burguesía se unió para tomar la Bastilla. Se declaró aquí, por primera vez, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Muy parecido a lo del Commonwealth y la Declaración de Estados Unidos, pero con la diferencia es que se hablaba del ser humano y la sociedad, no se hablaba solo de una individualidad, ¿no? Se abolió por fin los derechos feudales o de la nobleza, se separó del clero también Francia y se hizo la constitución política, ¿no? Hubo una asamblea legislativa, es decir, hubo congresistas, por así decirlo, partidos políticos, los fuldenses, que estaban ligados a lo que quedaban los realistas, los girondinos y los jacobinos, que eran protestantes, ¿no? Los jacobinos fueron uno de los más bravos y los girondinos también, porque ellos fueron los que hicieron todo el tema de las masacres, por así decirlo, a la familia, a los sacerdotes y a los que apoyaban, pues, ¿no?
hay el asalto ya al Palacio de Tullerías, ya en la toma de las Bastillas el pueblo se armó, quitó las armas a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no quería combatir a su propio pueblo, ¿no? Por razones de cercanía sobre todo, porque eran parte, no tenían tantos beneficios, ¿no? La nobleza no hizo que hubieran beneficios para los militares. Entonces, hubo un periodo republicano después de esta época monárquica. Significa que las leyes del Parlamento francés comenzó a gobernar. Hubo una convención nacional. Ahí los girondinos y los jacobinos ya habían expulsado a los fuldianos y ellos comienzan a disputarse el poder, ¿no? Entonces aquí empieza la dictadura jacobina, el gobierno del terror. ¿El terror para quién? El terror para los nobles, liderado por Robespierre. Comenzaron a matar a toda la nobleza, ¿no? Había un descontrol. Miren cuántos años duró ese descontrol. Duró del 92 hasta el 804, ¿no? Después de la segunda etapa del periodo republicano, el directorio solamente hubieron 5 miembros. ¿5 miembros de quién? Del partido jacobino. Los jacobinos se dieron cuenta que había guerras afuera de Francia y que no había quien lo defendiera. Entonces decidieron o nos embarcamos con todo el pueblo y las asambleas en una guerra exterior a Francia, o mejor nos dedicamos a controlar Francia. Entonces decidieron controlar Francia y eliminaron a otros rivales jacobinos. Solo quedaron 5 y formaron el directorio. Ya se eliminaron entre ellos. De ahí esto fue porque también Napoleón, que era un general que había ascendido de forma rápida, pero no era bien visto por jacobinos, fue llevado pues a pelear batallas innecesarias en el exterior. Se fue a Italia, a Egipto, ¿no? Y ahí qué pasó, que en vez de morir, Napoleón comenzó a ganar batallas y tomar y ser visto como un representante digno del pueblo, ¿no? Entonces Napoleón después regresa. Napoleón regresa y Napoleón lo que hace es traicionar ese tipo de periodo republicano y aliarse a quién, a lo poco de que quedaba de los católicos para ser coronado emperador. O sea, Napoleón intenta regresar al estado absolutista, pero desde la violencia. Y él mismo se corona emperador, no como Alejandro Magno ni Carlos Magno, que lo corona el Papa. Él llama, secuestra al Papa y él mismo se pone la corona, ¿no? Ahí vemos el sistema napoleónico. Todo lo que está de naranja, ¿no? España, la Confederación del Rin, eran aliados de Napoleón. Por eso es que en España se pone la dinastía borbónica, que era prácticamente la familia de Napoleón. El que estaba de color verde son estados independientes con los cuales Napoleón no se está enfrentando, y el que está de amarillo, aquí vemos, son estados pues con los que Napoleón va a conquistar, ¿no? De todos, él logra conquistar a todos los estados, excepto los verdes, ¿no? Que es Inglaterra, Portugal y, y Rusia, que es donde él fracasa, ¿no? La estrategia de los rusos, como ya es muy conocida, fue simplemente retroceder y retroceder hasta que Napoleón pues no pudo retroceder y destruir todo lo que quedaba de Rusia, ¿no? De Moscú. Entonces, al destruir todo lo que queda en la capital, Napoleón tuvo que quedarse ahí en el invierno. El invierno fue el que destruyó el gran ejército de Napoleón, tanto de ida como de vuelta, porque el invierno dura bastante en esa zona, ¿no? Entonces, las consecuencias de la Revolución Francesa vinieron, pues, antes de Napoleón, que abolió el absolutismo, pero lamentablemente y tuvo un retroceso con Napoleón, ¿no? Napoleón volvió al periodo imperial. Napoleón dijo, no, lo que están haciendo ustedes es demasiado caótico. En cierta manera puso a prueba las ideas de Hobbes, de acuérdense de Leviatán, que supuestamente estaba el debate entre Hobbes, Rousseau, ¿no? Y Locke, el estado natural del ser humano, el caos. Como había caos, Napoleón impuso el orden regresando, ¿no? Él fue la esperanza del pueblo, pero traicionó al pueblo, por así decirlo, y se fue contra toda la burguesía que era representada por el pueblo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hasta ahí con Napoleón y la Revolución Francesa, ¿no? De ahí va a haber otro tipo de revoluciones también en Francia. Entonces, entre lo bueno, abolió el absolutismo, o sea, ya no había reyes, por así decirlo, quedaban parlamentos, disolvió los privilegios estamentales y abolió los derechos feudales, ¿no? Pero está en el imperio. Entonces, de ahí rápidamente tenemos que pasar, porque ya nos está quitando el tiempo,
Toma el screenshot de eso también y para que puedan ver este video que está aquí, ¿no? Si no, yo lo voy a dejar todo en el chat, los videos, porque estos videos que separé son muy importantes, les va a ayudar muchísimo. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Ya, bueno, vamos a la primera revolución industrial, ¿no? ¿Cuál fue la característica principal de la revolución industrial? Como lo habíamos dicho antes, ya había pues máquinas, ya había máquinas a partir del siglo XVII, XVI. Pero la revolución industrial lo que hizo fue que estas máquinas no necesitaban de la fuerza humana ni los animales. ¿A través de qué? De el horno y la caldera, ¿no? Como ya hubo un tema de colonización, Europa era más rica, tenía pues esclavos por todos lados, había mayores derechos, el comercio era más libre, estaban compitiendo uno con otros. Entonces, en esta competencia, en esta idea de la ciencia, de sistematizarlo todo, se dan cuenta que a través del fuego está la potencialidad del vapor. El vapor lo que hace en esta creación de James Watt, ¿no? En la máquina de Newcomen, que básicamente era para telares, ¿no? O simplemente para la maquinaria que era física, como querían hacer algo más autómata, algo que no se canse, algo que no se queje, ¿no? Crearon este tipo de motor, ¿no? El horno lo que hace es calentar el agua en el cilindro o la caldera y el vapor lo que va a hacer es movilizar el pistón o la bujía, ¿no? A través de válvulas. A movilizar por la presión del vapor, lo que va a hacer es que el cilindro o la rueda haya un movimiento, es como que lo empuja, pero como la rueda es circular, obviamente, lo empuja y retrocede, lo empuja y retrocede, ¿no? Es como un empujar y retroceder, empujar y retroceder a través de la válvula y del cilindro. Entonces, es empujar y retroceder. Después, otra cosa importante es que abajo en el condensador de la válvula estaba el agua de refrigeración. Si no estaba esta agua, ¿qué pasaba? Que no había una combustión. Entonces, el agua caliente y el agua fría, tal como ocurre con los tornados, por ejemplo, las corrientes frías y las corrientes cálidas, ¿qué hacen? Hacen que la temperatura cambie y simplemente hay un movimiento. Este movimiento, este pequeño tornado, va a ocurrir en la válvula o en la zona que va a llamarse el motor, ¿no? Todos los motores de carros se basan en pistones, válvulas, pero ya no ante la combustión del carbón, sino ante la combustión ¿de quién más para el carbón? De la gasolina, ¿no? Del petróleo, etcétera, del gas. No hay muchas formas. Pero bueno, la máquina de vapor fue la que inició este tipo de movimiento para que las ruedas no paren, ¿no? Hasta que haya carbón. Entonces el trabajador lo que hacía era meter carbón al horno, ¿no? Entonces hay un tipo de trabajador distinto, un trabajador que ya no estaba, ¿por qué no mencionarlo? Porque es un trabajador que ya no estaba en el campo, es un trabajador que estaba encerrado en un lugar, en una fábrica. Entonces los campesinos dejan de estar afuera o en el campo y comienzan a ir a las fábricas. Hay un movimiento a las ciudades. Las ciudades eran grandes. Ahora todos los trabajadores de campesinos se van a la fábrica y las ciudades crecen mucho más y también crecen lo que son las patentes. O sea, las máquinas tenían derechos legales. Entonces, si tú querías usar una máquina, tenías que pagarle a alguien, ¿no? Entonces, están los derechos de intelectualidad. Ya la legalidad, la ciencia toma un tema legal y económico de mucha fuerza. ¿Qué consecuencias trajo la revolución, la primera revolución industrial? Trajo la locomotora, ¿no? El vapor, el movimiento, las carretas basadas en el movimiento, los barcos a vapor, ya no eran necesarios las velas, o eran necesarios, pero como segunda instancia, trajo también la explotación femenina y de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Pero si ya no es necesario la maquinaria. Bueno, por la codicia, ¿no? Por la codicia de la burguesía y también porque las zonas donde y eran las minas de carbón eran zonas pequeñas. Siempre la minería, y sobre todo la minería que no tiene tecnología, reglamento, aún ocurre hoy con la minería artesanal, ancestral, etcétera, siempre va a haber contaminación, siempre va a haber mucho riesgo de vida o muerte. Entonces ellos no querían arriesgarse porque ahora el ser humano, los hombres tenían la conciencia, la razón, dirigían. ¿A quién van a arriesgar? A las mujeres. Las mujeres también tenían que, por así decirlo, producir. Los niños también. Hay mucho trabajo infantil porque las manos de los niños pobres, ¿no? Campesinos, que su papá se había ido a trabajar, ayudaba pues a que las tuercas, las maquinarias pudieran meterse, las mujeres también, que ya veían que su marido, su esposo, su familia,
ya no tenía pues la capacidad productiva para comer en el campesinado, se iba a la ciudad, también tenía que trabajar, ¿de qué iba a trabajar la mujer? Etcétera, ¿no? Entonces, este abuso se incluye en cierta manera a la mujer y al niño, por eso es que después se les considera bajo el socialismo o revoluciones o los derechos laborales e ideas, se les considera a la mujer y al niño que también tienen derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos ya se habían reconocido a quién, al hombre. ¿Y qué tipo de hombre? El hombre blanco, ¿ok? A la mujer y al niño se ganan, entre comillas, en base a revueltas, a su rol en la productividad del Estado burgués o de la burguesía, se gana su derecho a rebelarse otra vez ante boicots, su derecho a tener vida, a desarrollarse, a trabajar menos, que eso vamos a ver después. Entonces, la consecuencia de la primera revolución industrial son esas, que aceleró el mercado del comercio, sobre todo de quién, de Inglaterra y de todos los países que tenían este pensamiento protestante, ¿no? Pero tan ligado. Entonces, mientras que Inglaterra vendía y tenía barcos a vapor, España, Austria, Rusia buscaban volver a la restauración. Bueno, España se está encargando de evitar que sus colonias, ¿no? Nosotros el virreinato nos rebelemos. Pero hubieron otras monarquías. ¿Quiénes? Los austriacos, Dinamarca, Prusia, los mismos, algunos reinos pues de Italia, Suecia, etcétera, se unieron para evitar que lo que había pasado en Inglaterra, lo que estaba pasando en Francia hasta cierto punto, y en las colonias, no sucediera. ¿Y qué hicieron? Se llamaron la Restauración. Con la reacción de las monarquías europeas hacia volver al absolutismo. Ellos querían volver al absolutismo de toda Europa, ¿no? Fue el intento. Trató de acabar con todos los cambios producidos por la Revolución Francesa, los cambios, ¿no? Los cambios en cuanto a derechos, a la igualdad. Bueno, los principios de la restauración fueron la legitimidad, no es posible la paz sin un monarca. Otra vez querían regresar al providencialismo. Ya querían regresar al providencialismo. Acuérdense, estas zonas no tenían desarrollo pues comercial tan grande, ¿no? Estaban controlados por la nobleza todavía, no había una burguesía revolucionaria, por así decirlo, ¿no? También se pusieron de acuerdo en que cada potencia, ¿no? Potencia se llamaban, ¿no? Provincialismo, los monarcas eran responsables de mantener el orden internacional, o sea, es un intento internacional por evitar revoluciones. Intervencionismo, ¿no? Trataban de ayudarse entre ellos para ir en contra de los estados soberanos y reprimir las revoluciones. ¿Ok? Había un sistema de congresos, así como había parlamentos, asambleas entre los burgueses, había aquí un parlamento internacional para evitarlo. Después, los socialistas, por así decirlo, van a ser también parlamentos, pero de trabajadores. Ya eso también es importante señalar. Entonces, esto se llamó la Santa Alianza, el pacto militar y religioso, católico, a cierto punto también ortodoxo, todo lo que sean las religiones, excepto las religiones protestantes, obviamente. Impulsadas por el zar Alejandro I de Rusia, ¿no? Buscó sofocar las ideas liberales y mantener a las monarquías absolutistas en el poder bajo principios cristianos. Rusia, Prusia, Austria. Entonces, mira, ya me adelanté completamente, pero esto fue parte de la Santa Alianza, los principios de restauración. Entonces, aquí vemos eh, una pequeña línea del tiempo, ¿ok? Esas son las claves, pueden verlo, ya nos quedan 20 minutos, así que vamos a profundizar. Ya vimos entonces la restauración, que fue el intento de lo que quedaba de absolutismo en el oriente de Europa, ¿no? Donde no se había desarrollado la industria ni la burguesía. Ya vimos la revolución industrial, el periodo imperial, que fue antes de la revolución, fue consecuencia de la revolución francesa, pero fue consecuencia de una fallida revolución francesa que duró poco, ¿no? La revolución del terror. ¿Por qué falló la revolución francesa? Vamos a verlo después. Ahora, quería ver esto. Este pequeño cuadrito que nos va a ayudar, ¿no? Que espero que le van a tomar un screenshot comparativo para resumir, para asociar de la Revolución Francesa con lo que sucedía en las 13 colonias. Resumiendo, las causas principales de la Revolución Francesa: la crisis económica y fiscal, desigualdad, el antiguo régimen. Las causas principales de las 13 colonias: no hubo representatividad en Inglaterra, las restricciones comerciales, ¿no? Pero está influenciada por el liberalismo.
Y las influencias de la Revolución Francesa fueron las ideas ilustradas, no el liberalismo. El liberalismo es algo más avanzado que las ideas ilustradas. ¿Por qué? Porque el liberalismo ya tiene una base económica. Las ideas ilustradas no necesariamente tienen una base económica. Las ideas ilustradas tienen más una cuestión igual ante lo que quedaba del absolutismo, o sea, la discusión religiosa y política, más no tanto la discusión económica. Eso se va a dar después. Después, los líderes claves, Robespierre, Danton, Napoleón, ¿no? Napoleón, ¿cómo puede ser Napoleón líder de la Revolución Francesa? ¿En qué cayó la Revolución Francesa, no? Mientras tanto, la independencia de las 13 colonias, los padres, ¿no? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Los objetivos, abolir la monarquía absoluta en un lado, el otro la independencia de Gran Bretaña, ¿no? Un lado, el autogobierno y derechos individuales, y por otro lado, la igualdad social. Se dan cuenta, ¿no? La Revolución Francesa, República, perdón, democrática, y la otra República constitucional. O sea, la Revolución Francesa fue algo inconcluso, mientras que la independencia de Estados Unidos sí concluyó en un nuevo Estado, en una nueva forma, en un nuevo orden social. Francia no, en ese momento no lo logró, por más que tomó las armas, el pueblo, etcétera, ¿no? Después, el resultado político, en Francia el antiguo régimen cayó, excepto la zona de Oriente, ¿no? Todos los regímenes estaban cayendo, todos los regímenes estaban cayendo, todos los regímenes absolutistas, mientras que en independencia de las 13 colonias se genera pues la República Federal. A ver, ¿qué más? El impacto global. La Revolución Francesa inspiró a Europa y América, difundió el nacionalismo. Algo que decir de ambos, ¿no? Del movimiento independentista exitoso que fue el tema de Estados Unidos y modelo para las colonias españolas, es que los burgueses formaron grupos secretos. ¿Qué grupos secretos? Los masones, ¿no? Los Illuminati. Esos grupos secretos son los que apoyaron las reformas. O sea, como no podían, por así decirlo, influir de manera directa o era muy difícil, ¿no? A través de ejércitos, porque era muy complicado, tanto Simón Bolívar como San Martín de Porres, etcétera, tuvieron épocas en las cuales fueron a Europa o fueron influenciados por los masones, es decir, por burgueses independentistas o que apoyaban pues a Inglaterra e iban en contra de todos los estados absolutistas, ¿no? Entonces ellos apoyaron las repúblicas laicas. Por eso es que San Martín, no sé si se acuerdan, él propone por un lado que el Perú tenga una monarquía constitucional, tal cual tiene Inglaterra, ¿no? Pero en el caso de San Martín, él buscaba un monarca europeo, por otro lado también se buscaba volver a un cacique, a un noble, había una búsqueda, ¿no? Pero Bolívar fue en contra de eso, ¿no? Bolívar quería, pues, quería abolir toda la idea de nobleza, tanto inca como española, ¿no? Es algo que quizás vamos a ver después. A ver, otra manera de resumir, que es importante. Bueno, regresando un poco, ¿ya? Los conceptos. Locke, Hobbes y Rousseau. Acuérdense, Locke, el estado armonioso. Rousseau, éramos buenos, pero éramos corrompidos. Rousseau francés. El contrato social de Locke era para proteger derechos. Rousseau, voluntad general. Propiedad de Locke era el derecho natural y Rousseau, la causa de la desigualdad. También el tema de los ingleses, ¿no? De la Revolución Gloriosa, ¿no? La izquierda y la derecha, los Whites y los Tories, eso fueron la inspiración de los americanos, ¿ok? Los Tories eran la realeza, la derecha, y los Whigs eran la izquierda o los liberales, ya la burguesía comercial. Vamos a ver un pequeño video resumen, ¿no? No de las 13 colonias, ya vimos esto, de la idea del presidente, ¿ya? ¿Por qué es importante la idea del presidente? Y también uno de Napoleón. Con eso ya cerramos y vamos a las preguntas. A ver. La idea del presidente, ¿no? Un líder que no es un rey, porque estamos yendo ya contra todo lo que es las ideas absolutistas, ¿no? Un nuevo orden, lo que es en nuestra realidad. Acuérdense este término, democracia burguesa, burguesía, los que tienen el poder económico, tienen derechos. Eso aún funciona en la actualidad, ¿no? Cuando la democracia, como la conocemos, se corrompe, ¿quiénes son los que tienen derechos? Los que tienen economía, ¿no? A quienes no les roban, quienes pueden pagar su seguridad,
los que tienen dinero, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver esto. Y también el tema de los monopolios también. Los monopolios, según los liberales, es algo legítimo, ¿no? Pero hasta cierto punto, Adam Smith se pelea pues entre los liberales también por el tema de los monopolios. Bueno, vamos a ver la figura de Washington. ¿Por qué es importante Washington? Porque es un soberano que, que no es pues no es un rey, o sea, completamente secular, ¿ok? Completamente civil, completamente de derechos. Recelo sobre cuánto poder tendría ese nuevo gobierno. Hay que tener suficiente seriedad y dignidad. Ya, a ver, ya mucho. Ya, entonces ahí lo importante de Estados Unidos y de Washington es que viene pues la primera figura laica completamente de gobierno civil. No, lo vamos a dejar aquí ya porque ya el tiempo nos ha ganado para ver las preguntas. Es la figura laica, ¿no?, de gobierno civil y que hace de las ciencias políticas y de las leyes la capacidad pues de que el pueblo se gobierne a sí mismo, ¿no? Porque ahí no estaban incluidos los negros, los afrodescendientes, ¿no? Tampoco los nativos americanos. Ninguna democracia es perfecta, chicos, pero hubo un gran avance, ¿no? Ya la religión fue atrás, la nobleza fue atrás, los reyes fueron atrás, entonces ya estaban los trabajadores, los colonos ingleses, que después cuando crecen comienzan a invadir y a matar a los indios nativos, ¿no? Entonces, eso es lo importante del presidente. Ahora, las ciencias políticas también. Son hombres ilustres, son hombres ilustrados. Ellos son la consecuencia que no pudo ocurrir con la Revolución Francesa. Estados Unidos es el éxito de la revolución burguesa, ¿ok? Si les preguntan cuáles son las características de una revolución burguesa, las características de este siglo ilustrado, las colonias inglesas liberadas en Estados Unidos, que tenían todavía rezagos. El ser humano todavía no se libera de todo. Entonces, sí, tenían rezagos, ¿no? Y lo vamos a ver después con la guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos, ¿no? Como vimos en un videíto, tenían economías distintas. Unos eran esclavistas y otros eran más comerciantes o científicos, ¿no? Los liberales seguían revolucionándose, seguían cambiando. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver, porque no nos dan el tiempo, los ejercicios, ¿ok? Igual les voy a dejar los videos para que podamos, para que los puedan ustedes repasar con calma, ¿ya? La respuesta de del primer ejercicio es la letra C, ¿no? La segunda es la letra D, la tercera es la letra A, la cuarta es la letra E y la quinta la letra D. ¿Ok? Repito, el primer ejercicio es la C, la segunda letra D, la tercera letra A, cuarta letra E y quinta letra D. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito. En la primera dice, en Europa del siglo XVIII surgió la Ilustración, un movimiento ideológico que promovía el pensamiento crítico y reformista contra el absolutismo. En respuesta surge el despotismo ilustrado, ¿no? ¿Se acuerdan del despotismo ilustrado? ¿No? ¿De quién? De España, Rusia, ¿no? Cambiar, a liberalizar un poco, medio comercio, construir cosas bonitas. Destacando los monarcas Carlos III de España, Federico II de Prusia, José II de Austria y Catalina la Grande también de Rusia, ¿no? Respecto al despotismo, sería el valor de verdadero o falso. Si la respuesta es la C, significa que es falso, verdadero, verdadero. O sea, los monarcas aplicaron ideas ilustradas renunciando al poder, imposible, no renunciaron al poder. Centralismo se incrementó con la organización de la burocracia, sí, ¿no? Fue una reforma nada más. Entonces, sí, es verdad. La máxima de este modelo fue todo para el pueblo, por sin el pueblo, sí, fue un engaño, fue una ironía, ¿no? Y la que debería ser falsa dice, al pueblo se le brindó una mayor representación en materia política. No, no hubo un parlamento, ¿no? En estos no tuvieron parlamento ni siquiera. Después, la segunda, que es la letra D, dice, la independencia de los 13 colonias tiene su principal antecedente en la llegada de los ingleses a la costa atlántica de Norteamérica durante el siglo XVII, debido a las persecuciones religiosas en Inglaterra. ¿Por qué persecuciones religiosas? Los calvinistas, los jacobinos, ¿no? Los cuáqueros, que eran protestantes radicales. ¿Ya? Por eso también vinieron
como Inglaterra estaban en guerra, ¿no? Acuérdense la guerra de los puritanos, y había posibilidades de ir a otro continente, los que mayormente vinieron a las colonias eran los más religiosos que estaban en guerra pues contra los reyes. No, ellos no sabían si iban a ganar o no a lo que quedaba de los católicos en Inglaterra, y entonces vinieron a Estados Unidos, ¿no? A Norteamérica. El cobre, la creación de los impuestos por parte del rey Jorge en el siglo XVIII motivó el estallido de la revolución de la lucha por su independencia, ¿no? Al respecto, se añade cuál es el mecanismo político que puso fin a esta guerra, reconociendo la independencia definitiva de los colonos. La respuesta es la D, el Tratado de Versalles. También conocido como el Tratado de París, fue el documento firmado el 3 de septiembre de 1783, ¿no? El garante era Francia, porque Francia apoyó a las colonias inglesas, o Estados Unidos, mejor dicho. También España apoyó a Estados Unidos, ¿no? En el Tratado de Versalles. Entonces, el Tratado de Versalles fue el 3 de septiembre de 1783. Ya. Después, la número 3, la Revolución Francesa fue un proceso dirigido por la burguesía que puso fin al antiguo régimen y sentó las bases del pensamiento moderno. Uno de los principales fue la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, sobre Francia. La respuesta es la A. Este documento permitió, ¿qué cosa? Sentar la base para la Constitución Política de 1791. Claro, eso solamente fue una declaración política, es como un manifiesto, por así decirlo. No era algo legal, ¿no? Es lo que se había conseguido en base a luchas, un reconocimiento. Pero ya la Constitución Política lo que establecía qué era lo valioso o no, qué es lo que tenía poder o no, ya es en 1791, ¿no? Acuerden también que la Revolución Francesa, entre comillas, triunfa, pero después quien viene Napoleón y él traiciona todos los ideales de la Revolución Francesa. Ya en la solución dice, la Declaración de Derechos Humanos y de Ciudadanos es un documento de derechos humanos adoptado durante la primera etapa de la Revolución Francesa, redactado por Gilbert de Moutier, conocido como Marqués de Lafayette, inspirada en los principios de la Ilustración. Todos se inspiraron en los principios de la Ilustración, ¿no? La Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Francesa y por último, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Dice que la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Consta de 17 artículos y sirve de preámbulo a la Constitución Francesa de 1791. Lo importante de la Declaración de Derechos Humanos del Ciudadano es que, a diferencia de, de la Declaración de la Revolución Gloriosa, que era el Commonwealth, que se basaba en la individualidad, aquí se ve el tema no tanto del comercio, sino de la igualdad ante la ley y el tema de la vida y no al abuso del absolutismo. Es un poco más humano, un poco más social, más ligado a lo que Rousseau representaba en el contrato social. Bueno, a ver, el ejercicio 4 y el 5, ya para que puedan tomar su desayuno con calma, iniciar la semana, espero que lo inicien muy bien. Dice, la primera revolución industrial fue un proceso que inició a mediados del siglo XVIII, originado en Inglaterra. Entre sus características económicas tenemos la mecanización de la producción, desarrollaron innovaciones que tuvieron como mayor impacto en la industria. La respuesta es la letra E. ¿En qué industria? La textil y la siderurgia. Ahora, ya había máquinas, pero acuérdense que las máquinas eran basadas en la fuerza humana y animal, ¿ok? En cambio aquí ya fue basadas en una especie de motor o caldera, ¿no? El trabajador solo, entre comillas, llenaba el carbón, ¿no? Ese solo es un trabajo fuerte también. Pero hacía que el trabajo sea constante y que no hubiera pues un trabajo de que el humano se cansaba moviendo la máquina de tejer o la misma siderurgia, sino pues se encargaba de alimentar, ¿no? A reducir los costos de mucha manera. También acuérdense que esto hizo que los ciudadanos o los campesinos fueran a la ciudad, por así decirlo, y trabajaran bajo techo. No se sabía cuántas horas trabajaban, ¿no? Porque no veían la luz del día. Las jornadas eran gigantescas, o sea, hubo una mayor explotación, irónicamente. Hubieron mayor capacidad productiva y mayor explotación. ¿Por qué? Porque el pensamiento liberal burgués era de utilizar a las personas que no tenían raciocinio, o sea, que no tenían educación. Raciocinio tenemos todo, pero que no tenían educación, los que no eran educados. Es decir, los campesinos, lo que después se va a llamar los asalariados y proletariados. ¿Ok? Y por último, la respuesta a la D, la 5 dice, durante el proceso de restauración, este intento, pues, ¿no? De las monarquías absolutistas que quedaban, ¿no? Del zar de Rusia, Austria, durante el proceso de restauración se reunieron en el imperio, ¿qué imperio? La de austriaco, ¿no? Representantes de los reinos europeos, lo que quedaba.
en el denominado Congreso de Viena, bajo dirección de Austria, Rusia, Francia y en esa época Gran Bretaña, ¿no? Bueno, Gran Bretaña tuvo un retroceso, ¿no? Pero igual el parlamento era el que dominaba al rey, ¿no? El rey se escapó, por así decirlo, la dinastía de Gran Bretaña se escapó. Y bueno, junto a Prusia, Rusia y Francia, se trataban de definir un nuevo orden en Europa, ¿no? Después de las guerras napoleónicas. Napoleón devastó Europa, hizo lo que quiso con Europa, ¿no? Después de cada guerra siempre se necesita una figura autoritaria, fuerte, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el COVID. En la actualidad estamos ante gobiernos conservadores porque la gente está asustada, necesita una autoridad. Entonces, este intento de restauración, ¿no? Ante las revoluciones burguesas fue en 1815, donde fue en Austria, ¿no? Y lo que se buscó fue buscar legitimidad, ¿no? ¿Legitimidad de quién? De los reyes que habían sido despojados por Napoleón. Napoleón, heredero pues de la Revolución Francesa, lo que heredó fue que se heredó como emperador basado en su militarismo y buscó bajarse a todos los reyes, ¿no? No de forma económica como los burgueses o de forma civil o revoluciones internas, sino mediante el imperio que trató de fundar. Pero no pudo contra quién, contra Rusia, no pudo contra el zar por el tema de la geografía. Bueno, entonces la respuesta es la letra D. Repito, la respuesta es la primera, letra C, la segunda, letra D, tercera, letra A, cuarta, letra E y quinta, letra D. Bueno, chicos, les recomiendo otra vez, les voy a dejar algunos videos. Les recomiendo que le tomen screenshot a esto, a la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Ahí 12, 10 segundos, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, screenshot, punk. De ahí también a los aportes de los padres fundadores. Ahí también está el video de YouTube que no hemos podido ver. Ya. Y los antecedentes un poquito también. Este tema de los conflictos previos, ¿no? Para que entiendan cómo se dio el tema de la ilustración en Inglaterra, ¿no? La guerra puritana, la revolución gloriosa. Hay un screenshot. El tema también de Locke, los dos partidos políticos, los Tories y los Whigs, que fueron inspiración para Estados Unidos, ¿no? Ya un screenshot, ya muy bien. Y me parece que eso es todo. A ver, otro screenshot por aquí. No, ya. Y eso es todo, chicos. Espero pues que hayan podido disfrutar la clase. He tratado de hacerlo de alguna manera amplia para que podamos ver muchos antecedentes. Y eso es todo. Les voy a dejar algunos videos y nada más. Me despido. Que puedan tomar un desayuno muy, muy nutritivo, ¿no? Y puedan seguir estudiando y tengan una buena semana. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós.